4 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las noticias, día martes ya con muchas informaciones y nos vamos de inmediato a las calles porque siguen los controles en distintas comunas, en distintos puntos que están aún con cuarentena. Son 30 comunas en cuarentena a lo largo de todo el país, 25 de ellas aquí en la región metropolitana y hay 4 aquí en la región metropolitana que van a seguir extendiendo esta medida a partir de esta noche. Estamos hablando de Quilicura, de Recoleta, de Santiago y de Cerrillos. Así lo ha anunciado la autoridad el día de ayer. De la misma manera, Mejillones y Antofagasta van a seguir en cuarentena. Esto por el número de contagios que afecta a cada uno de estos sectores. Y nos vamos a ir a esta hora de la mañana a ver lo que está pasando en distintos puntos. Por ejemplo, en la comuna de La Cisterna, donde hay controles a esta hora de la mañana, donde se sigue chequeando que la gente esté cumpliendo con las medidas de prevención, que estén circulando solo si es que cuentan con permiso temporal o con un salvoconducto pedido por sus empleadores. Y es ahí como ustedes ven que se está controlando aquello. También el uso de la mascarilla, donde ha habido algunas personas que han sido multadas, donde ha habido personas que lamentablemente no han hecho caso y han desoído a la autoridad. Vamos a La Cisterna, partimos por ahí. Fabián Collado debería estar con nosotros a esta hora. Fabián. Rodrigo Pérez, perdón. Rodrigo, estamos contigo, buen día. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Sí, los nombres. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros estamos en la comuna de La Cisterna, en la estación del mismo nombre, donde hay carabineros y también ejército realizando estos distintos controles, bastante intensos, hay que reconocerlo, porque están en agrupaciones, tanto un funcionario de carabineros y también del ejército realizando todos estos controles, solicitando aquí a las personas que transitan por este sector sus distintos documentos con el fin de mantener la vigencia y el orden también en cuanto a estas cuarentenas que, recordemos, en la comuna de La Cisterna se mantiene en este sector. Pero vamos a conversar con el coronel Claudio Mardones. Él es el director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, para que nos cuente primero que todo cómo ha sido la coordinación en este lugar donde se están realizando estas fiscalizaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad las cosas es que hemos hecho una coordinación entre Ejército, Carabineros y PDI para poder establecer distintos lugares de control como los que estamos viendo esta mañana, con la finalidad de poder de alguna manera aportar o colaborar en el control de las medidas sanitarias que ha dispuesto la autoridad y reducir, por supuesto, el número de contagiados que en los últimos días ha ido en aumento. ¿Cómo se está también realizando la colaboración con la policía, también solicitando los documentos? ¿Esto se va a mantener de manera intensa para los próximos días? ¿Cuál es la proyección? Nosotros estamos desde el día 1 en coordinación con las policías para poder establecer estos controles en los distintos lugares. La idea es que Ejército pueda colaborar en toda la acción que se está desarrollando y la capacidad de las policías que tienen los medios técnicos para poder llegar a conocer la información detallada de la persona que se encuentra transitando, como por ejemplo si es que una persona estuviese con cuarentena. Esa capacidad, por supuesto, Ejército no la tiene, pero sí Carabineros con sus medios técnicos. Y por lo tanto se produce una fusión entre las dos instituciones y la PDI también, por supuesto, para poder favorecer a establecer los controles, los permisos que están portando las personas para poder transitar en las comunas que están en cuarentena. Muchas gracias por su tiempo, por explicar cómo ha sido estos distintos controles y también esta coordinación que hay. Pero también estamos con el comandante Cristian Castelli de la prefectura Santiago Sur para que nos cuente ahora el balance numérico en cuanto a cifras de personas conducidas o también detenidas en esta comuna. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Lo que es desde las 6 de la mañana del día de ayer hasta las 11 de la noche, tuvimos un total de 43 personas detenidas. Todas esas personas no mantenían su permiso para poder transitar o hacer sus trámites correspondientes. Así que esas personas fueron detenidas y conducidas a la unidad y quedaron citadas a la Fiscalía para poder después seguir el proceso judicial. ¿Cómo se ha visto el orden y el respeto de la cuarentena? Porque La Cisterna es una comuna que está con esa medida, pero igual nosotros podemos observar que hay automóviles. ¿Cómo cree usted que está el comportamiento? El comportamiento en general ha sido bueno. La gran mayoría de las personas que hemos fiscalizado y controlado mantiene su permiso. Ahora, obviamente, el llamado siempre es a mantenerse en su casa
y que puedan, si es que van a salir, lo hagan con los permisos correspondientes, porque al final, en definitiva, esta pandemia la combatimos entre todos, pero con el compromiso de todos, y si no se entiende eso, no podemos llegar a buscar. Parte de la coordinación que también se está realizando es ahora mantener un funcionario del ejército, también a un carabinero aquí apostados. ¿Cómo se va a realizar estas distintas fiscalizaciones ya de cara a las próximas horas o los próximos días? Estas fiscalizaciones están siendo las 24 horas del día, se refuerzan por supuesto en horarios punta, donde hay mayor afluencia de público, y la coordinación que se mantiene con las Fuerzas Armadas es justamente trabajar en conjunto. Muchas gracias por su tiempo. Entonces ahí está el teniente coronel Castelli explicando cómo ha sido esta coordinación tanto del ejército también con carabineros para mantener el respeto de la cuarentena en esta comuna de La Cisterna, que se mantiene con esta medida desde la semana pasada, todo con el fin de evitar una propagación mayor de la enfermedad cuando ya hay más de 30.000 casos confirmados que el propio Ministerio de Salud ha indicado en cuanto al coronavirus, y es por eso que urge la necesidad por parte de las autoridades de respetar estas distintas medidas de cuarentena y también el distanciamiento social. Aunque de todas maneras nosotros también podemos observar que hay vehículos que están transitando en este lugar. A medida que también comienza a avanzar la mañana, la cantidad de vehículos también aumenta, esto por el flujo, por el horario laboral. Pero de todas maneras están estos distintos controles y que están apostados aquí afuera o más bien a la entrada de la estación de metro La Cisterna. La gran mayoría de las personas que transitan por este lugar y que van a ingresar a la estación son controladas. Les piden los distintos documentos con el fin entonces de mantener esta medida. Vamos a ver si podemos conversar también brevemente con alguna de las personas para que nos cuenten también estas distintas fiscalizaciones. ¿Qué tal? Buenos días, bien breve. Cuénteme, ¿hacia dónde va usted? Voy hacia Las Condes, cerca de Apumanque. ¿Cómo lo hace con el permiso para ir a trabajar? ¿Se lo facilitan desde el lugar de la empresa? ¿Cómo Sí, lo... trabajo Aramac, saca salvoconducto, la cual ahora con la credencial me lo piden y a trabajar. Es primera vez que aquí están fiscalizando así fuertemente. Yo he trabajado siempre y ahora sí que están fiscalizando, de verdad. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Ahí está entonces una de las personas que está a trabajar y que entonces va a su distinto lugar de trabajo. Aquí vamos a ver también a otra de las personas. Está retirando los documentos para el proceso de fiscalización. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hacia dónde va usted? Voy a Las Condes, Con el permiso, ¿se lo pasan desde la empresa? ¿Cómo lo consiguen? de la empresa. De la empresa me lo pasa. ¿Y este operativo de fiscalización lo ha visto en días anteriores aquí en esta estación? Aquí no, vaya para Las Condes más. O a lo mejor sí, pues más tarde, no sé. Yo salgo más temprano. Muchas gracias. Ahí está entonces otra de las personas que, los usuarias del Metro de Santiago, particularmente de la estación La Cisterna. Mientras tanto, nosotros nos despedimos entonces con estas fiscalizaciones que están realizando carabineros y también el ejército aquí en la comuna de La Cisterna. Bien, gracias Rodrigo. Al mismo tiempo que veíamos los controles donde tú estás ahí en La Cisterna, estamos viendo de manera paralela lo que pasa en el Terminal Sur. También se está chequeando a las personas que llegan a ese punto. Hay controles exhaustivos. Nos va a contar todo esto Fabián Collado, con quien ya tomamos contacto. Hola, Fabián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días. Acá en el terminal de buses sur de Estación Central, donde se están solicitando todos los antecedentes necesarios a las personas que van viajando a los diferentes puntos de nuestro país. Recordemos que esto es una aduana sanitaria. Es en este punto donde se tiene que traer una declaración jurada, la cual se saca a través de la página www.c19.cl o derechamente se firma acá, posteriormente se toma la temperatura a las personas y luego se hace el chequeo de rigor con carabineros, el cual arroja si es que tienen cuarentena obligatoria o derechamente el coronavirus. Después de pasar todos esos chequeos, ahí recién las personas pueden viajar derechamente. Vamos a conversar con el capitán Diego Quesada de la 21 Comisaría de Estación Central. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días.
¿Cuáles son los puntos importantes en este caso acá en el terminal? No es un día fuerte, lógicamente, pero de todas maneras, decíamos los pasos que hay que tenerlos como muy claros, ¿no? Sí, efectivamente. Las personas, especialmente la gente que viene en población flotante, el movimiento permanente aquí por la comuna de Estación Central, muchas veces desconoce que solamente tienen que tener el permiso de viajante. Pero sin embargo, en caso de alguna comuna que mantenga la cuarentena total, vale decir Cerrillo, Estación Central, etcétera, necesitan algún permiso, el salvoconducto para salir de esta comuna. Entonces nos hemos topado con ese tipo de falencias. Sin embargo, la mayoría de las personas que están llegando acá, llegan con sus permisos respectivos, se realizan las fiscalizaciones en conjunto aquí en el control sanitario del ingreso terminal, así que mayormente no se han registrado mayores inconvenientes. En este caso, si yo, por ejemplo, vengo de la región de Valparaíso y me dirijo a la comuna de Providencia, que no tiene cuarentena, no necesito sacar ningún permiso pese a que voy a caminar hacia el metro, por ejemplo, o sí lo necesito. Sí, necesita sacar el salvoconducto correspondiente para movilizarse y a lo mejor en el paso dentro de las comunas que están con cuarentena. Perfecto. Otro de los puntos durante esta jornada, usted ha estado chequeando todos los terminales, me imagino. ¿Han habido algún inconveniente, algún hecho más grave, alguna persona detenida? Durante la jornada de hoy no. Durante la jornada ha sido bastante tranquila, la aglomeración de personas ha sido bastante normal. Ya la gente más o menos sabe cuáles son los protocolos que se están rigiendo los terminales, el terminal San Borja, vale decir, el Turbús y el terminal sur de aquí, efectivamente, Estación Central. Lo último también, posteriormente vienen otros feriados y ahí son los días importantes donde la gente sale, cuando hay mayor aglomeración. ¿Qué es lo importante tener claro? Las personas obviamente anticipar sus viajes, tener la claridad de que no todos pueden viajar, las circunstancias que solamente se dan a los salvoconductos y permisos especiales. Muchas personas piensan que solamente por el fin de semana largo quieren viajar y vale decir algún tipo de salvoconducto, y no es así. Tienes que leer bien las especificaciones que señala la página web, y de igual forma los mismos salvoconductos que son sacados directamente en las comisarías. Bueno, muchísimas gracias al capitán Diego Quesada de la 21 Comisaría de Estación Central, haciendo los chequeos en los principales terminales de buses, los que funcionan como aduana sanitaria. Es un punto muy importante debido a que cuando empezó la pandemia había gente que era de vuelta desde los checkpoints que están allá en Pichidangui, por ejemplo, en la cuarta región, y era obviamente molesto para las personas que no tenían absolutamente ningún problema, ninguna cuarentena, y eran regresados hasta la región metropolitana. Por eso es que este proceso se hace acá, en Santiago, con el fin de que no haya mayores inconvenientes y complejidades para todas las personas que se van fuera de Santiago, bajo razones absolutamente justificadas, Carla. Bien, muchas gracias, Fabián. Vamos a estar volviendo contigo, también con Rodrigo. Seguimos bien pendientes a todo el chequeo, todo el control que se produce, sobre todo a esta hora de la mañana en las comunas que están con cuarentena. Nos vemos en un ratito más. Vamos a revisar también informaciones del exterior, porque España pondrá en cuarentena a todos los viajeros procedentes del extranjero. Esto tras la reapertura de la actividad para la mitad de la población de ese país. Las personas procedentes de otros países tendrán que someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días a su llegada a España, esto a partir del próximo viernes 15 de mayo, y mientras continúen las medidas excepcionales impuestas por el gobierno para poder frenar la pandemia del coronavirus. Así lo establece una nueva orden del Ministerio de Sanidad, hecha pública este día martes, que fija las condiciones de cuarentena a las que tendrán que someterse los viajeros internacionales. España registró este martes un ligero repunte del número de fallecidos diarios, con otras 176 muertes que ya suman casi 27.000 en ese país. Este día lunes, la mitad de la población española comenzó la primera fase de desconfinamiento para el 51% de la población, una medida que no incluye a las principales ciudades como Madrid y Barcelona. Bien, vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez, ahora también, Rodrigo, para conocer las informaciones que han marcado las últimas horas. Ya estamos contigo nuevamente. Retomamos el contacto, Carla, y esta vez para realizar el recorrido policial de las últimas horas. Y comenzamos en la comuna de Ñuñoa, donde una vez más está la alerta por un brote de coronavirus, esta vez en un hogar de ancianos, el hogar Iberoamericana, que está emplazado ahí en la comuna de Ñuñoa, luego que se reportaran al menos 12 casos de coronavirus entre los residentes en ese lugar. Pero todo comenzó a fines de abril, a eso del 28 de abril, cuando una de las manipuladoras de alimentos que trabaja en el lugar avisó
hasta el propio recinto que mantenía síntomas de la enfermedad. Se realizó el examen y así se comprobó que esta persona mantenía coronavirus. Y junto con ello también su hija, quien es funcionaria de la salud. Y es por eso que iniciaron una cuarentena con el fin de evitar una exposición mayor a las personas, sobre todo adultos mayores, quienes son los residentes en este recinto y que son el grupo con mayor riesgo y propensos a tener la enfermedad. Sin embargo, fue bastante complicada detener la expansión del coronavirus en ese lugar, porque el 6 de mayo, algunos abuelos comenzaron a sentir distintos síntomas y es por eso que después de realizarse los distintos exámenes se pudo confirmar que habían 12 personas con coronavirus, mientras tanto que hay 8 pendientes y 3 no concluyentes de los 26 residentes que hay allí en el hogar. La gran mayoría de ellos presentaba fiebre, algunos síntomas leves y solamente hay una persona quien tiene síntomas graves y fue trasladada de urgencia, pero después volvió hasta el propio recinto para ser aislado y cumplir la cuarentena en este hogar de ancianos que está ahí en la comuna de Ñuñoa. Desde el propio recinto no han entregado ninguna declaración oficial, entregando, por ejemplo, más antecedentes o los últimos casos de personas que hayan resultado más afectadas con el paso de las horas. Sin embargo, son 12 las personas que están allí. También queda revisar otros exámenes que puedan acreditar si efectivamente la enfermedad del coronavirus se propagó de manera mayor en ese recinto. Estamos hablando de 26 residentes en total y que todo comenzó con el brote de una de las trabajadoras, una de las manipuladoras de alimentos, quien labora en ese sector, pero que tras presentar los distintos síntomas dio aviso a su empleador y entonces allí comenzó este brote. Hay mucha preocupación en los distintos recintos de adultos mayores porque es la población de mayor riesgo. Ya lo hemos visto incluso en otros lugares, como en la comuna de La Florida, donde incluso han tenido que ser trasladados a otros recintos para cumplir la cuarentena, otros distintos hospedajes sanitarios con el fin de mantener esta medida, y es muy preocupante porque hay que mantener mucho cuidado, sobre todo con el operativo sanitario que se realiza en este tipo de operaciones. Hubo ambulancia que fue hasta ese sector, todos bien equipados para realizar en primera instancia el traslado de una de estas personas hasta el sector de urgencia, pero después tuvo que volver hasta el propio recinto para así cumplir la cuarentena. Y todo para realizar esto de manera muy aislada. Vamos a estar entonces muy atentos a cómo evoluciona esta situación en este hogar de ancianos que está emplazado en la comuna de Ñuñoa y que fue foco entonces de este brote que se generó de coronavirus ahí en las últimas horas. Y hablando de coronavirus, también está en el caso de algunas personas que no han cumplido la cuarentena, y es el caso de una mujer de 19 años quien fue detenida por carabineros en la comuna de Estación Central en una plaza. Esto ocurrió en horas de la tarde de ayer, cerca de las 8:30 de la tarde, cuando Carabineros fue a fiscalizar a una mujer de 19 años y en el sistema arrojó que mantenía coronavirus y que además tenía que mantener una cuarentena hasta el 17 de mayo. Pero la mujer argumenta que estaba a la espera del examen. Pero de todas maneras el propio registro indicó que esta mujer debía cumplir primero la cuarentena y segundo porque tenía coronavirus. Fue detenida, pero después fue puesta en libertad y trasladada a un recinto sanitario con el fin de cumplir con la medida de aislamiento social. Entregó detalles Carabineros, así que revisemos parte de esas declaraciones. Ella dice que estaba a la espera de la respuesta por parte médica de cuál sería el resultado de su examen. No obstante, el registro de nuestra capacidad de la SIMCAR arrojó que ella sí estaba con un COVID positivo, con una cuarentena hasta el 17 de este mes. La persona queda detenida y dejada en libertad para posterior informar al Seremi de Salud y correr con los protocolos respectivos al ámbito sanitario. Fue trasladada entonces hasta un recinto sanitario con el fin de mantener la cuarentena en este nuevo caso de una persona que fue encontrada en plena vía pública en un parque y en la comuna de Estación Central con coronavirus. Seguimos revisando otras informaciones
policiales a esta hora en 24 AM y ahora vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar de un incendio que ocurrió en horas de la noche de ayer en un CITE que está emplazado justo al lado del Cine Arte Alameda, ahí en pleno centro de Santiago, muy cerca de la Plaza Baquedano. Fueron varias compañías de bomberos, al menos 10, las que llegaron hasta ese lugar para controlar un siniestro que comenzó en el primer piso, pero que de manera muy rápida se extendió hacia los niveles superiores. Fueron 43 las personas evacuadas, cerca de 10 habitaciones afectadas, que en su mayoría son distintos conjuntos residenciales bastante cercanos, y es por eso que también hubo mucha complejidad a la hora de controlar este siniestro. Bomberos estuvo trabajando en ese lugar, también el perímetro estuvo cercado. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí hubo más de 40 personas quienes fueron evacuados por esta emergencia. Se está viendo las causas exactas de cómo se originó este siniestro en horas de la noche de ayer y que fue bastante repentino. Algunos propios damnificados nos contaban en sus relatos que de un momento a otro llegaron hasta la residencia y vieron que ya estaba afectado por este incendio. Distintas habitaciones, las que están ahí emplazadas en este CITE y que fueron afectadas por esta situación, pero que no dejaron a personas lesionadas en este incendio que afectó entonces en horas de la tarde-noche ahí en pleno centro de Santiago. Vamos a revisar algunas declaraciones de bomberos, también damnificados, quienes contaron parte de esta situación ocurrida durante la noche. Mira, si vengo con el pan, aquí lo tengo. Pon la flauta y vuelvo y está todo quemado. ¿Qué quieres que te diga? Son 20 las habitaciones las que están comprometidas. 43 personas fueron evacuadas. El fuego empieza en el primer piso, al fondo donde estarán, en la cocina, y se propaga por el patio luz hacia los pisos superiores. El fondo en la cocina 100%. El departamento del cuarto piso se encuentra un 90% afectado. Bien, y para terminar este reporte policial, durante el fin de semana le estuvimos contando de un robo que ocurrió a un camión Brinks en la comuna de La Granja, avaluado en cerca de 1.500 millones de pesos. Se estaba buscando a las personas, donde incluso habían amenazado a una de las personas, en particular al conductor. Pues bien, según las últimas diligencias que estuvo realizando la propia Policía de Investigaciones, se pudo dar cuenta con la detención de algunas personas y en particular con la detención del conductor de esta máquina. Es todo un vuelco en este caso, ya que el conductor de este vehículo está detenido por su presunta participación en el delito. También hay una mujer detenida, quien es mayor de edad y sin antecedentes, y que es también la propietaria del inmueble donde fue cerca este lugar. Y es por eso entonces que estas personas van a ser parte de la disposición de la justicia para enfrentar esta situación, un vuelco en el caso de un procedimiento que ocurrió durante el fin de semana y que, según el relato, que todo esto ocurrió el sábado, el conductor del camión fue abordado por varias personas en ese lugar que estaban armados, justo muy cerca de la estación del metro Santa Rosa y en la comuna de La Granja, hasta donde llegó para cargar algunos cajeros automáticos, pero de un momento a otro un grupo de individuos habría robado este camión con dinero, cerca de 1.500 millones de pesos. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Sin embargo, la investigación que estuvo realizando la Policía de Investigaciones arrojó que tanto el conductor y también otra mujer serían también los presuntos responsables de este hecho, y es por eso que van a enfrentar la justicia tras ser detenidos. Tenemos declaraciones, vamos a revisarlas a continuación. Lo relevante de esta investigación es que el conductor del camión, supuesta víctima de este ilícito, también habría participado junto a otros sujetos, no solamente en la comisión del delito, sino también en su planificación días anteriores. Bien, parte entonces de las últimas informaciones policiales. Nosotros seguimos muy atentos a estos controles que están realizando tanto Carabineros, también el Ejército, y hace muy pocos minutos también llegó la Policía de Investigaciones para ser parte de estos controles aquí en la comuna de La Cisterna, en la estación del mismo nombre, como parte de estas fiscalizaciones en esta comuna que se mantiene en cuarentena
todo para evitar la propagación mayor del coronavirus. Nos despedimos entonces con esta imagen, donde a esta hora militares y también carabineros están solicitando los distintos documentos que son necesarios para aportar. Documentos que en algunos casos se pueden facilitar por parte del propio empleador, donde entrega todos estos antecedentes que permita a las personas estar en los lugares que están en cuarentena, y por otro lado también el permiso temporal que se puede obtener a través de comisariavirtual.cl y también en las propias comisarías físicas, en las unidades policiales de cada sector. Si bien durante los últimos días se ha reportado un aumento en la cantidad de visitas en el sitio de comisaría virtual, de todas maneras también ya este se encuentra en funcionamiento para las personas. Bien, Rodrigo, muchas gracias por el informe. Nos vemos. Buen día. Vamos a otras informaciones. Funcionarios del Hospital San José denunciaron que la muerte de un joven de 36 años se debió a la falta de un ventilador mecánico, un hecho que ha sido descartado por la dirección de ese establecimiento. Aún así, en el mismo centro asistencial, familiares de pacientes y funcionarios acusan falta de insumos y un colapso en las atenciones. Que el paciente llegó en malas condiciones, ese paciente por las características debiera haber sido intubado. Llegó necesitando un ventilador mecánico, este no estaba disponible. Si hubiera llegado, hubiera estado un ventilador disponible en ese momento, quién sabe si se hubiera salvado probablemente. A menos de 24 horas del fallecimiento de un joven de 36 años en el Hospital San José, fueron los mismos funcionarios los que acusaron negligencia, colapso y falta de recursos. En este caso, según su versión, un ventilador mecánico que no estuvo disponible cuando la vida de este joven estaba en juego. Lo que se hizo porque no se contaba con el equipo fue administrarle oxígeno y mantenerlo con ventilación no invasiva, que es distinto. Una versión distinta es la que dio la dirección del Hospital San José. Pese a reconocer que están llegando al límite, su director descartó el colapso y la falta del ventilador mecánico. Eso no es efectivo, habían ventiladores mecánicos disponibles. Lo que pasa es que son ventiladores mecánicos, habían 2 velavistas disponibles. El ventilador mecánico que se usó, ¿no es cierto?, es un ventilador invasivo. Lo que pasa es que son ventiladores que tienen doble modalidad. Declaración que en esta jornada tuvo respaldo del gobierno. Descartamos, a propósito de la información que ha entregado el Hospital San José, que haya habido falta de ventiladores. Esto así ha sido corroborado por el director del hospital. Pero la falta de un ventilador no fue la única denuncia que surgió en el centro hospitalario. En sus puertas, la presencia de una cámara de televisión atrajo de inmediato a pacientes y a funcionarios que acusaron otras falencias. La trajimos acá, estuve desde las 3 de la tarde con ella en una ambulancia hasta las 10:40 aproximadamente, en donde la pudieron ingresar. Una familia que el día viernes ingresó a su madre de avanzada edad tras horas esperando para ser atendida. Eso hasta la madrugada de este lunes, cuando fueron informados que había fallecido por COVID-19 la madrugada del domingo. Y que ni siquiera te pudiste despedir de ella. Lo más probable es que me la dejaron tirar, que se muriera nomás. El Hospital San José es el principal centro asistencial de la zona norte de Santiago. Atiende a 8 comunas, una población de 1 millón de habitantes. Estuve en turno de 24 horas en la carpa de COVID y efectivamente tuvimos 4 pacientes que llevaban 3 días, pero hay un punto ahí que no les indican la hospitalización y los mantienen en observación, necesitando apoyo de oxígeno. Fuera de cámara, varios funcionarios aseguraron que el hospital está colapsado y denuncian falta de insumos. Están operando y y van poniendo a los pacientes al lado de la misma sala, es chica la sala. ¿No hay aislamiento? No. Es real, de hecho yo tengo el informe de estos 3 pacientes de recuperación que están en pabellón, que son pacientes UCI los 3, y eso te habla de que ya no hay capacidad de meter más pacientes en la UCI, que tiene 11 camas. Apuntan a que existen pacientes que están hospitalizados en los pabellones, sin embargo, desde la dirección del hospital señalan que aún existe capacidad, pero las críticas continúan. Todavía no estamos superando la capacidad, estamos sí muy cerca del borde. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos más capacidad de ventilación mecánica. En este minuto tenemos 4 ventiladores mecánicos disponibles, en este minuto. Pero sí, efectivamente, es un tema de salud importante en el país. La y los trabajadores estamos sin elementos de protección, solamente estamos obteniéndolos a través de comprarlos. No hay insumo.
Sí. ¿Y los ventiladores dónde están? ¿En el aeropuerto? Preocupación por parte de los pacientes y funcionarios. Denuncias que apuntan a un eventual colapso del Hospital San José producto de esta pandemia. Bien, ya a esta hora de la mañana las autoridades están supervisando el proceso de sanitización en las distintas calles y también avenidas de Santiago, pero con una novedad especial. Se trata de un nuevo vehículo de mayor capacidad que va a facilitar las labores de limpieza. Dani Linares, ya te vemos para que nos cuentes todos los detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Es un camión de gran tamaño. Ahí está a mi espalda. Cerca de 30.000 litros se puede transportar este camión que se ha reconvertido en su función. No es originalmente para este tipo de labores. Sin embargo, se está ocupando para sanitizar en las calles de la comuna de Santiago. Ustedes ven con la gran potencia que puede lanzar este líquido para poder mantener las calles lo más sanitizadas posible. Algo que sin duda es de muy buena ayuda, ¿no?, para enfrentar esta pandemia. Estamos junto al alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, alcalde. Un equipo que originalmente no es para esto, se ha reconvertido. ¿Qué líquido tiene que se va lanzando a las calles? Esos son los beneficios de ser un país minero. Hoy día toda esta tecnología se adecua para combatir al coronavirus. Esto mismo lo usaban en Wuhan y hoy día esa tecnología la está usando Anden Minerals, la empresa que le dona este servicio a Santiago. Y lo que estamos haciendo con este mega camión, el más grande de Latinoamérica, es recorrer las avenidas principales, porque lógicamente no cabe por las calles chicas, pero va a estar en Blanco, en la Alameda, en Santa Rosa, en Santa Isabel, en Vicuña Maquena, sanitizando. No es primera vez que lo hacemos y lo vamos a continuar haciendo, pero el llamado más importante a la población es a quedarse en la casa. Alcalde, en ese punto sobre todo, se ha nuevamente extendido la cuarentena aquí en la comuna de Santiago. ¿Qué evaluación hace usted de este proceso que mantiene a esta comuna en confinamiento desde que comenzó esta pandemia? Ha sido muy complejo. Hay muchos vecinos que llevan 8 semanas en cuarentena, 8 semanas. Por eso el llamado a ser solidario, a ser empático, a respetar el llamado a la autoridad a quedarse en la casa. Nosotros estamos fiscalizando como municipalidad, está Carabinero, está el Ejército, pero imposible tener un carabinero en cada casa. Seamos responsables si queremos que nos hacen la cuarentena. Tenemos negocios que están muy complicados, peluquería, almacenes, etcétera. Hay gente que está con angustia, con estrés, niños que están desesperados, confinados hace 8 semanas. El llamado a cuidarnos entre todos. Alcalde, usted ha dicho algo bien crudo, pero no deja de ser cierto respecto a que la gente hoy aquí en Santiago se está muriendo de hambre, más que del virus, del COVID-19, porque no tiene la posibilidad de salir, de ejercer su trabajo, y las dificultades que enfrenta también una cuarentena, que muchos alcaldes piden cuarentenas para sus vecinos, pero esto genera efectos adversos también. Tenemos muchos vecinos que viven al día a día, el ambulante, el que trabaja al interior de la Quinta Normal, del Parque O'Higgins, el que trabaja en las ferias, vive el día a día. Tenemos la población migrante más grande de Chile, más de 212.000, y muchos de ellos trabajan el día. Lo que venden en el día lo ocupan para comer en la noche, con niños, con todo, con los colegios cerrados. Además tienen que alimentar a la familia. Por eso el llamado a ser responsables entre todos. La gente está pasando hambre, ha sido una situación muy angustiante, y el llamado a cuidarnos entre todos para que prontamente nos puedan levantar la cuarentena. Un poquito del funcionamiento de este camión que incluso está lanzando sobre las micros, sobre los automóviles que van pasando por Santa Rosa. Alcalde, me decía, esto se va a trasladar también a otras calles, no solamente aquí en Santa Rosa. ¿Lo puede hacer en movimiento? ¿Debe estar estacionado el vehículo para funcionar? Lo va a hacer en movimiento, lo está haciendo en movimiento ahora para la prensa. Hasta acá en movimiento, como el de adelante ahí, y vamos a estar recorriendo la Alameda, Santa Isabel, Blanco, Vicuña Maquena y las arterias principales de Santiago, recorriendo con el camión, sanitizando con amonio cuaternario. Una capacidad de 30.000 litros, o sea, puede estar 4 horas funcionando sin detenerse. Son 4 horas que puede estar prestando estos servicios. Estas calles que han escogido son porque tienen mayor cantidad de tránsito, son por los puntos donde quizás se presenta mayor cantidad de contagio. ¿Cuál es la lógica, digamos, para poder instalar esto? Más que nada la cantidad de personas que transitan por ellas. Son nuestras avenidas principales. Santiago es la comuna centro de la región metropolitana. En tiempos normales 2,5 millones de personas confluyen todos los días, además de los 500.000 residentes. Por tanto, lo que estamos haciendo es privilegiar las avenidas de mayor circulación. También nos hemos metido en los barrios, hemos estado con camiones más chicos y tractores metiéndonos en los barrios, pero ahora esto es
principalmente para las avenidas principales. Alessandri, muchas gracias por acompañarnos estos minutos ya con el camión funcionando. Ustedes lo ven con una gran cantidad de abono cuaternario, ¿no? Que es el elemento químico que se utiliza para poder desinfectar, limpiar las calles, que tiene una capacidad de autonomía de trabajo de 4 horas, son 30.000 litros que se van a poder esparcir por grandes avenidas de la comuna de Santiago en este plan que ha instalado el municipio para poder mantener lo más sanitizado posible esta comuna, que ha presentado también un gran problema para la autoridad sanitaria, ya que desde el inicio de las cuarentenas se mantiene bajo confinamiento. Es la única que ha mantenido esa norma tan estricta, ¿no?, que ha dispuesto la autoridad para poder enfrentar esta pandemia. Bien, Dani, muchas gracias. Se están tomando distintos tipos de medidas, todo ayuda, pero también aquí el autocuidado, tal como lo decía el alcalde, como lo hablaba contigo, es fundamental, porque aquí nos tenemos que cuidar entre todos. Muchas gracias, nos vemos. Vamos a seguir abordando este tema. ¿Existe riesgo de colapso en la unidad de cuidados intensivos ante el aumento de casos de coronavirus en nuestro país? Bueno, esa es la preocupación que plantea el último informe de la Universidad de Chile sobre los efectos de esta pandemia. Queremos conversar de este tema con Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola, buenos días, Carla. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? Hoy día nuestro sistema de salud en lo que se refiere al tratamiento del coronavirus, ¿está colapsado? ¿Está al límite? ¿Está a punto de colapsar? ¿Qué significa que tengamos, según el último informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, un 90% de las camas UCI que están ocupadas? Así es, la situación en la región metropolitana, que hay que entender que concentra la mayor cantidad de camas críticas y ventiladores mecánicos del país, es al límite. Un 90% que hay que tener claro que representa igualmente una sobrecapacidad con respecto a su histórico, ¿sí? O sea, más o menos hoy día nuestros hospitales están trabajando como un 140 a 150% de su capacidad habitual. Eso significa que personal que antes estaba viendo 10 pacientes, hoy día está viendo casi 15 pacientes UCI, lo que significa una situación que es muy compleja. Hay hospitales como el Hospital San José y también en la zona suroriente, La Florida y Sotero del Río, que están en situaciones particularmente críticas, pero es algo que ya se está repitiendo en la mayor parte de toda la región metropolitana, por lo que es una situación muy delicada. Ya, pero ¿y esto qué puede significar cuando también tenemos expertos, y no sé si comparte la mirada, que dicen que los próximos días van a ser más complejos? El propio ministro ayer decía que se vienen 2 semanas muy complicadas. ¿Va a ser capaz de dar abasto nuestro sistema de salud? Se está hablando de derivar pacientes, por ejemplo, a las regiones para poder descomprimir la región metropolitana. ¿Esas pueden ser medidas que hagan soportar, resistir lo que viene con el coronavirus? Así es, yo creo que es realista lo que plantea el ministro, es decir, que al menos las 2 próximas semanas uno esperaría que sean semanas difíciles, que si ya estamos un poco al límite, probablemente la situación va a ser aún peor y eso va a requerir medidas como la que usted describe y eso debería hacerse, digamos, lo antes posible. La situación actual todavía permite de que los pacientes que estén saliendo en una situación más estable puedan ser trasladados a centros asistenciales cercanos, a Rancagua, a Viña del Mar, a Valparaíso, dejando más espacio también para la respuesta acá en Santiago. No hay que esperar al momento en que ya no queden camas para que sea el momento para empezar a trasladar pacientes a otros centros, además que probablemente va a ser necesario trasladar también intensivistas de otras regiones que estén con menos carga a Santiago, de tal manera de poder mejorar la calidad de respuesta. Hay que recordar que esto no es solo ventiladores mecánicos, acá se requiere un equipo interdisciplinario muy entrenado para poder dar una atención adecuada a una persona que requiera estar en un ventilador mecánico. Sí, este punto es tremendamente fundamental, también tomando en cuenta lo que la experiencia internacional ha marcado y también lo que se empieza a sentir en nuestro país sobre cómo también el personal médico comienza a enfermarse. La pregunta es si se va a dar abasto con los equipos, si hay suficientes especialistas, si es que tenemos gente en número, en cantidad suficiente, con la expertise necesaria para enfrentar lo que viene las próximas 2 semanas y eventualmente más tiempo también. Bueno, lo cierto es que no estamos en una situación en la cual nos gustaría estar.
¿sí? Eso implica que tenemos una situación de camas al límite, una situación de nuestros equipos de salud al límite, y lo que está ocurriendo es que los equipos están dando todo lo que pueden para poder responder de la mejor manera a las necesidades de la población. Decir si es que esto va a ser suficiente, yo creo que es imposible decirlo de antemano. Lo que sí yo tengo muy claro es que todos los equipos de salud están comprometidos para que todo lo que pueda hacerse por proteger y mantener la vida de las personas se esté haciendo. Cristóbal, yo me imagino que esto es ir paso a paso y paulatinamente tomando las medidas necesarias para ir enfrentando la pandemia, evidentemente. Pero se habla aquí de un horizonte de 2 semanas y uno se pregunta si en el fondo eso no se puede extender mucho más tiempo. Hay ya expertos que ponen en duda de que este necesariamente sea el pic. Podría ser más adelante. Todavía no estamos en el pic de otras enfermedades respiratorias. La pregunta es cuánto pudiera durar esto. ¿Hay algo que pueda hacer pensar hoy día que junio, que julio van a ser meses mejores, o todo indica que necesariamente las cosas se van a ir agudizando? No, yo diría que no hay antecedentes como para poder estar seguro de que vamos a estar mejor o peor durante junio. Lo que sí sabemos es que mayo va a ser un mes muy complejo, y la respuesta a las medidas epidemiológicas que están tomando hoy, como por ejemplo incrementar la capacidad de testeo, mejorar la capacidad de trazar a los contactos y las cuarentenas que se están tomando ahora, esas 3 medidas deberían empezar a dar frutos en un par de semanas más, ¿sí? En términos de la cuarentena en la región metropolitana, uno podría tener dudas de si es que esta medida llega a tiempo. O sea, nosotros sabemos hace más de una semana, digamos, de que los casos habían estallado en la región metropolitana, y la autoridad decide esperar casi 5 días a implementar el viernes pasado. Eso nos hizo perder prácticamente una semana, ¿no? Y yo creo que en ese tipo de decisiones se juega finalmente qué tan pronto o qué tan tarde vamos a tener una solución de más estabilidad, más similar a la que teníamos hace 3 semanas atrás. No hay que pensar de que el próximo mes vamos a haber superado el coronavirus. O sea, lo que va a pasar es que deberíamos llegar a una nueva cantidad de casos que sea más manejable y que nos aleje, digamos, del fantasma de poder tener un sistema de salud colapsado, que es el peor escenario al que nos enfrentaríamos. ¿Y podemos saber si estamos viviendo realmente el pic? ¿O si el pic pudiera ser, no sé, a fines de mayo, principios de junio? Los pics en general solo se pueden diagnosticar de forma retrospectiva. Significa que en la medida que uno haya tenido varias semanas en la cual, exactamente, cuando tiene varias semanas de estabilidad, uno puede volver a bajar. Ahora, los pics tampoco necesariamente son únicos. Los países pueden relajar sus medidas muy tempranamente y eso puede generar un rebrote, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucha mesura y entender de que esto es algo con lo cual vamos a tener que aprender a convivir por un horizonte de periodo largo, con periodos peores y mejores, y el sentido de la responsabilidad individual y también de las autoridades es fundamental para responder paso a paso a las necesidades que nos pone esta contingencia. Cristóbal, la última pregunta. El gobierno ha dicho que se va a derivar a pacientes desde la región metropolitana a otras regiones. ¿Cuáles debiesen ser los criterios? Porque también para las familias es un tremendo tema. Si te dicen que a tu familiar se lo van a llevar a otro lugar, ya la desesperación de no poder verlo acá mismo se agudiza. Y no sé en qué nivel de gravedad tienen que estar, cuántas fases se pasan para después ser derivados, porque eso podría hacer perder tiempo, ¿no? Sí, la situación de las familias que quieren ver a sus familiares es muy dramática. Hay que entender de que son pacientes que están muy graves en lugares donde tampoco es posible ir a verlos presencialmente. Significa que la mayor parte de las interacciones se dan a través de o un celular o algún otro dispositivo en aquellos pacientes que están lúcidos y que pueden, por ende, interactuar con sus familiares. Es evidente de que cualquier medida que implique trasladar pacientes debe ir de la mano de logísticas que permitan, por ejemplo, que los familiares mantengan un contacto con los equipos médicos, que mantengan contacto con sus familiares si ellos están en posibilidades de poder hablar, por ejemplo, y eso debería ser parte de la contingencia. Sobre qué tipo de pacientes habría que trasladar, obviamente hay que partir por los pacientes que están en una situación más estable, aquellos que pueden resistir, por ende, un traslado de 1 a 2 horas a otro lugar, que deberían ser pacientes que ya estén en una fase más tardía, que estén ya siendo prontos a ser sacados de un ventilador mecánico en un horizonte de tiempo, y no los pacientes de la fase más aguda al principio. La otra posibilidad sería trasladar también pacientes en una etapa muy temprana, de tal manera de que si es que ellos se complican puedan tener acceso a un ventilador mecánico y a un equipo de UCI en el lugar donde sean trasladados. Bien, pues Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender también cuál es el escenario en el que se está enfrentando el COVID actualmente en Chile. Que tengas un buen día, nos vemos. Buen día, Carla.
Bien, y vamos a complementar también esta entrevista porque queremos saber qué está pasando en los servicios de urgencia, cuál es la realidad a la que se está enfrentando el personal médico. Ya van más de 30.000 casos en nuestro país y se ha aumentado la capacidad de testeo. Mucha más gente está llegando además a las urgencias. Vamos a tomar contacto con Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día, gracias por esta entrevista. Buenos días, Carla. Un gusto saludarla temprano. A ver, ¿cuál es la situación de las urgencias? Porque en las urgencias hoy día conviven dos tipos de pacientes, los que van porque tienen la sospecha COVID, los que van porque tienen otro tipo de urgencia. Hay incluso centros médicos que han separado a esos pacientes. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tan colapsadas están las urgencias? A ver, efectivamente hemos separado las atenciones de urgencia. Prácticamente estamos trabajando en esta clínica, pero por solicitud del Ministerio en todos los lugares, con dos servicios de urgencia. Un servicio de urgencia que atiende a la patología respiratoria que es sospechosa de COVID-19 y la otra urgencia que se mantiene porque la gente sigue enfermándose de las mismas cosas que antes. Eso significa, por supuesto, que hay que duplicar el esfuerzo, hay que mantener una dotación de personal suficiente para atender en dos escenarios distintos y además estamos viviendo una mayor cantidad, ahora último, de pacientes sospechosos de COVID-19 que han venido a consultar. Esa cifra de pacientes ha aumentado de forma bastante notable. Doctor, de los pacientes que van a consultar, ¿cuántos terminan finalmente hospitalizados o requieren una atención más importante en materia de coronavirus? Porque entiendo que eso también ha ido aumentando. Antes la gente consultaba y muchas veces no era coronavirus o la sospecha no se concretaba. Ahora entiendo que ese número también ha subido. Sí, la cantidad de pacientes sospechosos. Recuerde usted, Carla, que nosotros en urgencia, salvo que el paciente venga con un examen positivo en la mano, nosotros atendemos sospechas de coronavirus y de acuerdo a los parámetros clínicos y radiológicos confirmamos esta sospecha diagnóstica. No tenemos el resultado de la PCR en el momento de la atención de urgencia. Ahora, los pacientes que sintomáticamente merecen hospitalización sin duda han aumentado mucho y eso ha significado que los hospitales y particularmente esta clínica ha tenido que aumentar la dotación de camas destinadas a este tipo de pacientes, reconvirtiendo camas que estaban destinadas normalmente a otros fines. Esa es la manera en que estamos dando la respuesta a la mayor demanda asistencial. Doctor, ustedes trabajan, como me dicen, en base a la sospecha. ¿Cómo dirimen? Porque es bien complejo, tienen que esperar un examen para saber si la gente efectivamente tiene el coronavirus, pero también mandar a la gente a su casa con ciertas medidas puede no ser del todo seguro. ¿Cómo trabajan cuando una persona llega a la urgencia y les dice, sabes qué, tengo tal y cual síntoma y yo sospecho que puede ser coronavirus y a ustedes les parece que puede ser? ¿Cuáles son los pasos que siguen? A ver, los pacientes que se hospitalizan normalmente es porque tienen un cuadro respiratorio que lo es más severo, hay déficit en la oxigenación. Nosotros por rutina tomamos un escáner de tórax que muestra lesiones que son ya muy características y compatibles, una forma de esmerilado que se ve en los pulmones que nos permite sospechar fuertemente el diagnóstico de que el paciente es portador del virus que provoca la COVID-19. A esos pacientes, si están con sintomatología que hace necesaria una atención médica, los hospitalizamos en cualquiera de las distintas unidades de la clínica. Puede ser en la cama básica o en cualquiera de las camas del paciente crítico. Los pacientes prácticamente asintomáticos, que no tienen más resfríos, más síntomas que lo que sería atribuible a un resfrío común por ahora, porque podrían cambiar sin duda alguna, se derivan a su domicilio con una pauta que el Ministerio ha entregado sobre la forma en que ese paciente tiene que mantenerse aislado, separado del resto de su familia en una pieza individual, con un determinado tipo de medidas de protección, a la espera del resultado de la PCR que se le va a informar telefónicamente o por vía digital. Doctor, a todos los pacientes que llegan con un cuadro que da para pensar y para tener una sospecha de COVID, ¿se le termina haciendo el examen PCR y se termina o confirmando el cuadro o descartando? ¿Eso es para todos, efectivamente? Absolutamente para todos y para todos los que se hospitalizan también. Aun cuando el paciente que llega a esta clínica viene por otra causa, le hacemos una PCR también. Primero que es una forma de testeo y al Ministerio y al país le interesa tener la mayor cantidad de información posible sobre eso, pero además porque tenemos pacientes hospitalizados de quien debemos saber si sus condiciones basales incluyen, además de la urgencia que lo llevó a consultar, una presencia de coronavirus en su organismo. De manera que para nosotros, mientras la PCR no esté informada, todos
son y somos sospechosos de portadores del virus. Doctor, usted me dice, estamos teniendo más gente que consulta, está quedando más gente hospitalizada, se nota un mayor flujo y eso también pasa cuando uno mira los casos de coronavirus que ya han superado los 30.000 en nuestro país. Si usted me pudiera decir, usted tiene la visión sobre todo de la clínica donde trabaja, la clínica Intisa, si están al borde de la máxima capacidad, si están trabajando todavía con cierta holgura, ¿en qué nivel están y qué podría venir las próximas semanas? Porque también me imagino esto va a empezar a convivir con otros virus que empiezan a circular con mucha mayor fuerza, como la influenza, la parainfluenza, el sincicial. Debería llegar más gente a la urgencia, me imagino. Bueno, debería llegar más gente, yo creo que de COVID-19 va a llegar más gente todavía. Ahora tenemos una cantidad bastante importante de gente inmunizada contra la influenza. Ojalá los niños y las embarazadas siguieran su programa de vacunación porque la IR ha sido un poquito baja, digamos, la cantidad, el porcentaje de gente que logró la inmunización. En cuanto al sincicial respiratorio, afortunadamente, la cuarentena, la ausencia de ir a clases que se ha hecho que ese virus por ahora no se manifiesta en la forma que se ha manifestado otros años ya en esta época. De manera que ha sido un efecto beneficioso secundario, digamos, al hecho de que la gente lo mantengamos en cuarentena. Pero sin duda alguna, en el invierno va a aumentar la cantidad de gente y eso significa que vamos a tener que seguir reconvirtiendo camas. Nosotros estamos ya en la etapa en que las camas UCI se completaron, hemos convertido en camas UCI las camas de unidad de cuidado intermedio y los pacientes intermedios hemos ido abriendo camas en otras unidades. Esto es un plan previamente concebido y entrenado en la clínica, de manera que simplemente hemos ido asumiendo las distintas etapas que los desafíos diarios nos están haciendo cumplir. Bien, doctor, bueno, siempre aprovechamos de mandar un saludo, de agradecer todo el trabajo que hace el personal de la salud, que está dándole la pelea a esta enfermedad, exponiendo también su propia vida. Sabemos que ahí hay otro tema con la cantidad de especialistas que se requieren, así que vamos a estar bien pendientes, monitoreando a través suyo. Un abrazo también para Carla, todos aquellos que trabajan contra el coronavirus. Dígame, doctor. Carla, no sé si usted me permite un mensaje, pero sí. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermera. Y yo creo que este es el mejor momento y aprovechar para mandarle a todas las enfermeras del país un abrazo, darle las gracias por su trabajo y felicitarlas en su día. Bien, pues nos sumamos entonces, doctor. Trabajo fundamental también el que hacen las enfermeras como todo el resto de aquellos que componen el personal médico. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Carla. Buen día. 7 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos a ir a una pausa breve. Estamos de vuelta de inmediato. Hay más noticias que revisar junto a ustedes. El tiempo. Bien, ya está con nosotros Iván Torres aquí en el estudio para contarnos lo que va a pasar hoy con el tiempo en la región metropolitana y en otros puntos. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. Sí, con nubes la capital y también la zona central van a ir disipando en el transcurso de la jornada. Hoy esperamos una temperatura máxima más baja que ayer, pero hay que prepararse porque el fin de semana viene temperaturas muy altas. De inmediato revisamos la información meteorológica para el día de hoy. Estamos en presencia de altas presiones, pero sí tenemos proyecciones de nubes en altura. Por otra parte, un sistema frontal muy débil cruzando ya por la zona sur del país va a afectar con precipitaciones parte de la región de los lagos. No son muy intensas, pero también van a estar presentes el día de hoy y, por supuesto, también la región de Aysén. Vamos de inmediato con detalle del pronóstico para este día. Hoy nublado, está nublada la capital, esperamos nubes parciales, la máxima entre los 17 y hasta los 18 grados. Detalle del pronóstico de inmediato para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, con nubes parciales, Antofagasta, máxima de 21. La Serena va a quedar parcial con una máxima de 15 y Copiapó cielo despejado. En la zona central, Valparaíso, con una máxima de 16 grados, va a estar parcial, a ratos nublado. En Rancagua, nublado parcial. En Talca también va a despejar, también Chillán y Concepción, hay nubes matinales, máxima entre 15 y 16 grados. Un poquito más al sur, la región de la Araucanía, con bastante nubosidad. En la mañana algunos quiebres ocasionales, máxima de 15 grados, Valdivia nublado. En Osorno, en la tarde, algunos chubascos, poca cosa. En Puerto Montt, con precipitaciones, también en Quellón, con una máxima de 13 grados. Más al sur, la región de Aysén. Para Coyhaique se estima una máxima de 12 grados con precipitación. En Chile Chico, chubascos matinales. Posteriormente, nubes parciales. Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, cielo parcial, máxima entre los 4 y los 6 grados, viento moderado en la tarde. Los próximos días acá en la capital comienzan a aumentar las temperaturas máximas.
Este miércoles 23 grados, el día jueves 24, 26, 29, baja el domingo nuevamente a 23 grados. Destacamos las temperaturas mínimas. Mañana esperamos una mínima bastante baja, 3 grados, probablemente por el momento, si que se cumple esto y que así esperamos sea la más baja del año. El jueves, viernes, sábado y domingo entre los 5 y los 6 grados. Fundamentalmente, el día sábado en el centro de Santiago 29 grados, pero en algunas comunas del norte de la capital puede llegar perfectamente a los 30 grados. Hoy eso es diferente, esperamos una máxima de 17 a 18 grados acá en la región metropolitana. Bien, pues muchas gracias, Iván. Nos vemos. Que te vaya bien. Buen día, nos vemos. Vamos a otras noticias. Una multa de 15 millones de pesos tendrá que pagar el empresario Cristóbal Kaufmann por haber volado en su helicóptero hacia Cachagua en los días previos a Semana Santa. La Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que se encuentra investigando 8 casos similares. Fueron a lo menos 2 vuelos particulares los que despegaron desde la región metropolitana hacia los balnearios de la región de Valparaíso durante la Semana Santa sin la autorización de la Seremi de Salud. El primero en ser sancionado fue el empresario automotriz Cristóbal Kaufmann, quien deberá pagar 300 UTM, 15 millones de pesos por haber viajado a la costa. Infringió 2 medidas dispuestas por la autoridad sanitaria: el incumplimiento de cuarentena de su propia comuna y además el incumplimiento del cordón sanitario de la región metropolitana. Según relató su abogado al diario La Segunda, el pasado 10 de abril, Kaufmann salió de su casa a comprar un medicamento y con ese permiso se trasladó a Tobalaba para dirigirse a su segunda vivienda, porque en su edificio habían personas contagiadas con COVID. Este es un ejemplo de un sumario terminado y denunciado por nosotros, el del vuelo en helicóptero, pero quiero decir que hay decenas de otros sumarios que también han concluido con sanciones de 2,5 millones de pesos, y decir que aquí hay una constatación de que con motivo de esta pandemia nadie está por sobre la ley. Paralelamente, otros 8 vuelos que se hicieron durante el periodo de cuarentena están siendo investigados por la DGAC, ya sea porque han violado el cordón sanitario o porque se han trasladado a una segunda vivienda. Cada día en la región metropolitana son controladas 30.000 personas en sus casas, en sus vehículos, en el transporte público, en las calles. Solo este fin de semana se cursaron 91 sumarios sanitarios por incumplimiento de normas en tiempos de pandemia. Los otros son por no uso de mascarilla, por no respetar la cuarentena, por estar en toque de queda en circunstancias que no debiera estarlo, por no estar haciendo la cuarentena en su domicilio. Y está el día viernes, por ejemplo, tomamos 3 personas, 2 mujeres y un hombre, que sabiendo que estaban contagiados, que estaban activos. Todos ellos serán sancionados con multas de 2,5 millones de pesos. No vamos a flexibilizar estas medidas, sino que vamos a seguir potenciando la fiscalización para que evitemos que personas con actos irresponsables pongan en riesgo la salud de la población. Se está poniendo mayor celeridad a la investigación de estos sumarios para que no quede la sensación de que aquí no hay castigo. En los próximos días debieran haber sanciones a los organizadores de la fiesta de Maipú, que pusieron en riesgo a cientos de personas. Ahora. Bien, vamos con información relevante. Hace pocos instantes solamente se ha dado a conocer el resultado de la encuesta realizada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que arroja que el 90% de camas UCI han sido ocupadas aquí en la región metropolitana. Este informe evalúa diariamente la situación de las unidades de pacientes críticos en Chile, el cual arroja un aumento en la cantidad de pacientes COVID-19 y sospechosos que se encuentran en ventilación mecánica. Respecto a la ocupación de camas, como les decíamos, en unidades de cuidados intensivos, la región metropolitana y también la región de Antofagasta arrojan los mayores resultados, con un 90 y 91% de ocupación respectivamente. La encuesta consultó un total de 121 centros de cuidados intensivos a nivel país, en los cuales existen más de 1.300 pacientes que están hospitalizados en estas unidades, mientras que 966 se encuentran con ventilación mecánica invasiva. Y las cifras siguen marcando un preocupante aumento, sobre todo considerando que el pic del COVID-19 aún no se manifiesta en nuestro país. Internacional. Bien, vamos a ver qué ha pasado en materia internacional con el coronavirus, por cierto, al centro de la agenda aún. Estamos con Ignacio Martirene, que nos va a contar. Hola, Ignacio.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos. Un placer saludarlos como siempre. Muchas gracias. Bueno, las cifras del coronavirus a nivel internacional siguen fluctuando, siguen modificándose y la Organización Mundial de la Salud ha informado en las últimas horas sobre un aumento de los contagios acá en América, en el continente americano, que ya supera a Europa y se posiciona así la región como la más afectada en cuanto a los casos de coronavirus. El continente americano superó a Europa con 1.740.000 contagiados confirmados frente al 1.730.000 del viejo continente. Según las estadísticas de la OMS, Europa era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la pandemia, en palabras del propio director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas con países como Estados Unidos, que es el principal, es el epicentro sí de la pandemia, Brasil, que ha crecido también de manera sostenida en las últimas semanas en cuanto a los contagiados, México, Perú y Canadá son especialmente los más afectados, y esto ha provocado que América superara a Europa en cuanto al número de personas infectadas. En concreto, y según las cifras de las redes sanitarias nacionales, ligeramente superiores a las de la OMS, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones, 1.300.000 contagiados. Brasil es el octavo del mundo, tiene ya 169.000 casos. Y Canadá, el 13º, con 70.000 contagios, una cifra a la que también se aproxima Perú, aquí más cerca, el país vecino. Pese al mayor número de contagios, los fallecidos por COVID-19 en el continente americano, que el lunes superaron la barrera de los 100.000, son significativamente menos que los cerca de 160.000 registrados en el continente europeo. De todas formas, son cifras alarmantes y que acá en la región además están en pleno crecimiento. Estados Unidos confirmó en las últimas horas más de 80.000 personas fallecidas. Sigue siendo el país más afectado en cuanto a la mortalidad y también a los contagios en el mundo. Tiene Brasil más de 11.000 muertes, lo informábamos también este lunes, y en Canadá se registraron más de 5.000 víctimas fatales, destacando también la cifra de más de 3.500 muertes en México, según este informe de la OMS. Pese a estos datos, varios países americanos están ya elaborando, como sabemos, planes de relajación de las medidas de confinamiento y de otras restricciones tomadas con anterioridad para frenar la expansión de este nuevo coronavirus. En particular, Estados Unidos ya ha iniciado su reapertura económica en distintos estados, pese a que sigue aumentando de manera exponencial la cantidad de contagiados y obviamente de fallecidos en ese que es el centro de la pandemia a nivel global. Y acá particularmente preocupa obviamente la situación de Brasil a causa de la pandemia. Así que bueno, las cifras de la OMS confirman hoy entonces que América supera a Europa como el continente, la región más afectada en cuanto a la cantidad de contagiados por coronavirus. Vamos a una información que tú adelantabas más temprano, Carla. España va a poner en cuarentena a todos los viajeros procedentes desde el extranjero, esto tras la reapertura además de la actividad para la mitad de la población del país esta semana. Las personas procedentes de otras naciones deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días a su llegada a España a partir de este próximo viernes 15 de mayo, mientras continúen las medidas excepcionales impuestas por el gobierno para frenar la pandemia de coronavirus. Recordemos que el estado de alerta en España se mantiene en principio hasta el 24 de mayo, según lo aprobado por el Congreso a pedido del gobierno de Pedro Sánchez. Así lo establece esta nueva orden del Ministerio de Sanidad, que fue publicada este martes, en la que se fijan las condiciones de cuarentena a las que deberán someterse todos los viajeros internacionales. Deberán además limitar sus desplazamientos en España a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, de la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, y a los que obedezcan a causas de fuerza mayor que deberán además ser justificadas. Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla, deberán observar todas las medidas de higiene y de prevención según la disposición del gobierno español y de la autoridad sanitaria. España registró este martes un ligero repunte del número de fallecidos diarios, además con otras 176 muertes, que suman ya casi 27.000 desde el inicio de la pandemia. También aumentaron los contagios confirmados, que suben a 426 y elevan el total a casi 227.500. Este lunes, como decíamos, la mitad de la población española comenzó la primera fase de desconfinamiento. Esto es para el 51% de los españoles, medida que no incluye
incluye a las ciudades importantes como Madrid, Barcelona o Valencia, que de hecho son las que tienen mayor densidad de población y las que se mantienen como las más afectadas por la pandemia de coronavirus en cuanto a la cantidad de contagios y de fallecidos. Vamos a lo que decía en su último reporte la OMS, que recomendó nuevamente un lento y constante levantamiento de los bloqueos para frenar la propagación del coronavirus. Reconoció además el efecto económico que las restricciones han tenido en todo el mundo. Esto a medida que varios países como España, veíamos recién, también Francia, que ayer comenzó la reapertura parcial, Italia y también otras naciones del mundo que han comenzado de manera progresiva a levantar restricciones. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, hizo estos comentarios cuando se comienza en varios países a reactivar poco a poco la actividad, enfrentando este delicado equilibrio al cual ha llamado la OMS de tratar de reiniciar las economías sin causar una segunda ola de infecciones. Además, recordemos que el organismo internacional ha advertido en los últimos días sobre la posibilidad muy real de volver al confinamiento si no se realiza un seguimiento de la situación y se toma con mucha precaución la apertura de la actividad. Los temores de rebrotes de la infección en países que han suavizado sus restricciones precisamente se confirmaron además en los últimos días en Alemania, también en Wuhan, la ciudad china donde se originó esta epidemia mundial el año pasado, y en Corea del Sur, donde un cliente de un club nocturno está vinculado a 85 casos nuevos. Sin embargo, los tres países tenían sistemas para detectar y responder a un resurgimiento en el caso, enfatizó Tedros Adhanom, y aunque algunos países han establecido capacidades de rastreo robustas, dijo, otras naciones como Gran Bretaña están muy por detrás de estas medidas. Los países que aplicaron medidas drásticas para contener el nuevo coronavirus pueden evitar una segunda ola de contagios si son capaces de identificar rápidamente los brotes en grupos, explicaron las autoridades de la OMS. Vamos a repasar las declaraciones. To protect lives and livelihoods, a slow, steady lifting of lockdowns is key to both stimulating economies while also keeping a vigilant eye on the virus so that control measures can be quickly implemented if an upswing in cases is identified. Bien, allí la declaración del director de la OMS. Recordemos que la pandemia de coronavirus ya ha contagiado a más de 4.100.000 personas en todo el mundo, causando la muerte de más de 283.000 según los últimos datos que han sido divulgados por la Autoridad Sanitaria Internacional. Además, ha paralizado, como sabemos, las economías y forzado las restricciones del movimiento de millones de personas en todo el mundo. Vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump tuvo un nuevo exabrupto con la prensa, esta vez cuestionando una pregunta de una periodista china, con la que tuvo un intenso intercambio, no solo con ella, sino también con otros colegas, en uno de los patios de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense anunció una inversión de $1.000 millones para asegurar, dijo, que Estados Unidos continúe realizando más pruebas que cualquier otro país en el mundo para detectar el coronavirus en las personas. Y en el marco de esta conferencia de prensa, la periodista de CBS News, de ascendencia china, Weijia Jiang, le consultó a Trump por qué para él esto era una competencia global si cada día más estadounidenses siguen muriendo por la enfermedad y había más casos de coronavirus. Vean lo que le respondió Donald Trump de manera muy agresiva, por cierto. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. Next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond. Okay. But can I ask you Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much.
Bueno, allí la respuesta del presidente Donald Trump. No es la primera vez, por cierto, que tiene una respuesta de estas características, ¿no? Agresiva hacia la prensa, o que cancela en ese momento, corta la conferencia de prensa porque no le gusta lo que le están preguntando, se aleja del micrófono hasta que pregunta a otro. Ha pasado con otros temas, no solo con esto de la pandemia del coronavirus y su nueva acusación a China, o su comentario responsabilizando al gigante asiático, en esta oportunidad además respondiéndole así a una periodista de ascendencia de ese país. Un nuevo exabrupto de Trump, que se ha visto también duramente cuestionado por las medidas que ha tomado o que no ha tomado para combatir la pandemia en su país, que sigue siendo el más afectado a nivel global. Vamos ahora a hablarles de otro mandatario también muy cuestionado, y en el caso de Brasil, en el caso del presidente Jair Bolsonaro, con también actitudes muy complejas, alarmantes, no solo negando las consecuencias y el impacto de esta pandemia, sino también desafiando todas las medidas de seguridad y sanitarias que han sido recomendadas, apareciendo en público, en actividades recreativas, sin protección, cuestionando también a la prensa, participando de actos públicos con seguidores, sin protección y acercándose mucho a la gente. Y ahora, bueno, cuando Brasil registra más de 11.500 muertos por la pandemia del coronavirus, Bolsonaro volvió a causar polémica ahora al incluir a gimnasios y a peluquerías como actividades esenciales. El mandatario firmó este lunes un decreto para definir los comercios y actividades esenciales que podrán abrir en medio de la pandemia. Entre ellos declaró que los gimnasios y las peluquerías son parte de esta clasificación, por lo que podrán reabrir durante los próximos días. Esta decisión de Bolsonaro causa obviamente polémica entre los brasileños, quienes calificaron su medida como frívola y lo acusaron de no estar preparado preocupado por la salud de las personas en medio de la pandemia, ni preparado para enfrentarla. Brasil se ha convertido en el epicentro del COVID-19 aquí en América Latina y ya tiene más de 160.000 contagiados, como mencionábamos, y al menos 11.600 personas fallecidas. En las últimas horas, Bolsonaro, ayer lo compartíamos, apareció andando en jet ski el fin de semana en un lago, también sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, en pleno luto, duelo nacional por 3 días decretado, aprobado por el Congreso a raíz de la cantidad de víctimas fatales, y sigue sin aplicar medidas de confinamiento obligatorio, y eso ha quedado en manos de los gobernadores de los distintos estados brasileños, mientras en este país sigue creciendo exponencialmente el número de contagios y de fallecidos, y es alarmante, la verdad, lo que está ocurriendo. Preocupa también la situación a los países vecinos, porque se puede propagar el virus de manera más acelerada a otras naciones. Vamos ahora, hablando de países vecinos, a Argentina, donde en medio de la pandemia y con una fuerte inflación que se mantiene en este país, el gobierno de Alberto Fernández anunció que va a crear un nuevo billete de 5.000 pesos, aunque aún no tiene fecha concreta para salir al mercado, a la plaza financiera. La información fue confirmada a medios locales, aunque se indicó que la nueva denominación monetaria no estará lista en el corto plazo. Antes de la llegada de la pandemia, Argentina ya enfrentaba una fuerte crisis financiera desde el año 2018. Que obviamente se profundizó, se acentuó con la cuarentena nacional y con el cierre de comercios y de la economía prácticamente. En 2017, cuando se emitió el billete de 1.000 pesos argentinos, la máxima cantidad hasta el momento, este valía $56. Hoy solamente vale $8. Para el gobierno de Alberto Fernández, habría varias razones que indicarían que la economía necesita un billete de 5.000 pesos, y la principal es la pérdida de poder adquisitivo a la hora de acceder a más bienes, según lo ha dicho el gobierno argentino. Además de la inflación, ha habido una devaluación muy importante, muy pronunciada en los últimos años, que se ha obviamente complicado aún más con esto de la pandemia y la cuarentena obligatoria en el país trasandino. Vamos ahora a otra información de las últimas horas que tiene que ver con Italia, porque en medio del drama humanitario a causa de la pandemia, el país europeo celebró la liberación y el regreso a la nación de Silvia Romano, una voluntaria que fue secuestrada por yihadistas hace 18 meses en Kenia, mientras el país comienza, además, Italia, su reapertura económica, y en medio de la tristeza por los más de 30.000 fallecidos por coronavirus. Bueno, esta noticia feliz irrumpió en los noticieros italianos durante los últimos días. Se trata de el regreso a su país de Silvia Romano, una joven de 25 años, oriunda de Milán, que en diciembre de 2018 se encontraba en Kenia trabajando con una ONG italiana cuando su sede fue atacada por yihadistas de Al-Shabaab, la rama africana de Al-Qaeda, que opera además habitualmente en la región de Kenia.
La trasladaron a Somalia, donde fue mantenida en cautiverio hasta su liberación el pasado fin de semana gracias al Servicio de Inteligencia Externa de Italia. En su regreso a casa abrazó a sus padres y a su hermana y chocó codos, como vemos, con el ministro de Relaciones Exteriores sobre su experiencia. La joven contó que fue muy duro, pero que logró ser fuerte y resistir, siempre pensando en el momento en que regresaría con su familia. Afortunadamente, bueno, después de haber permanecido tanto tiempo en cautiverio, fue liberada y regresó a su país. Y bueno, en medio de la tragedia humanitaria y sanitaria por la pandemia de coronavirus, una buena noticia para Italia, uno de los países obviamente más golpeados a nivel internacional y ni que hablar en Europa, mientras que comienza poco a poco a liberar las medidas de confinamiento y reactivar su economía. Vamos a otros temas, también acá en la región, tiene que ver con una noticia que les mencionábamos en los últimos días, la nueva polémica entre Venezuela y Estados Unidos, también con Colombia por la llamada Operación Gedeón, que el gobierno de Nicolás Maduro denunció como un intento frustrado de derrocarlo, orquestado por Estados Unidos, y ahora el gobierno venezolano informó de la captura de otras 14 personas supuestamente implicadas en esta fallida incursión marítima de los últimos días. Con ellos ya suman 45 los detenidos, entre los que figuran 2 exmilitares estadounidenses que enfrentan cargos por terrorismo y conspiración allí en Venezuela. Según el gobierno de Maduro, eran exfuncionarios de la seguridad de Donald Trump. La televisión pública venezolana detalló además que entre los nuevos arrestados se encuentra un sobrino del ex general Cliver Alcalá, quien fuera muy cercano a Hugo Chávez, y más tarde se entregara a la justicia de Estados Unidos, que lo acusaba de tráfico de drogas. Venezuela acusa por su parte al sobrino de Alcalá de ser el cabecilla de esta fallida incursión del pasado 3 de mayo. Por otra parte, Juan José Rendón, que aparece como financista de la llamada Operación Gedeón, renunció como asesor del líder opositor y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, después de que había confesado en una reciente entrevista haber pagado $50.000 a la empresa privada de seguridad estadounidense Silver Corp para organizar supuestamente este intento de invasión a Venezuela. Tanto Juan Guaidó como su círculo cercano han negado cualquier participación o vinculación con esta fallida incursión marítima e intento de derrocamiento. De hecho, han dicho que todo ha sido todo ha sido orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro, todo ha sido una farsa para esconder las violaciones a derechos humanos del régimen chavista en Venezuela. Y en medio de la pandemia, grupos independentistas han vuelto a las calles en Hong Kong a protestar contra el dominio chino sobre la isla, que tiene un sistema de gobierno semiautónomo. Cuando comenzó ya en esa región del mundo a contenerse la pandemia del coronavirus, bueno, vuelven las protestas a Hong Kong después de varios meses de haberse suspendido. Manifestantes se congregaron principalmente en centros comerciales, donde se enfrentaron con la policía. Algunos participantes desplegaron pancartas abogando por la independencia y cantaron el popular himno de protesta Gloria a Hong Kong. Otros grupos después intentaron bloquear las calles del distrito comercial, siendo dispersos por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos. Desde hace unas semanas las manifestaciones en Hong Kong se han reactivado tras este largo paréntesis por la pandemia, pero de manera progresiva, no con la fuerza que tuvieron el año pasado. Las movilizaciones comenzaron, recordemos, en junio de 2019 contra este polémico proyecto de ley de extradición a China continental, que finalmente fue retirado por el gobierno de Carrie Lam en Hong Kong, pero son protestas que se han mantenido y que han derivado en este reclamo que se ha retomado en Hong Kong por mayor independencia del gobierno de Xi Jinping en China. Y bueno, vamos a cerrar con estas imágenes para dejar un poco de lado la crisis sanitaria y humanitaria por la pandemia, porque vean ustedes, millones de tortugas golfinas han comenzado a salir hacia el mar en la India, en un número mayor que en años anteriores, ya que obviamente la pandemia ha obligado a muchas personas a permanecer en sus casas, por lo que las playas están desiertas y mucho más limpias, obviamente. Después de 45 días, las crías comenzaron a salir, en algunos casos con la ayuda de lugareños, para iniciar su camino hacia el océano. Expertos estiman que este año las tortugas pusieron unos 60 millones de huevos en las playas de la India. Esta especie es la más pequeña de las tortugas marinas y llega a medir hasta 70 centímetros y pesar unos 4 kilos. Es una imagen que ha llamado mucho la atención por la cantidad muy superior, como decíamos, que en años anteriores, a raíz obviamente
de la falta de gente en las calles y en las playas en India, el segundo país más poblado del mundo que también ha aplicado medidas de cuarentena obligatoria nacional, aunque ahora comenzó en los últimos días a también aliviar las restricciones para reactivar la economía luego de estas medidas aplicadas para contener la pandemia de coronavirus. Cerramos con estas imágenes. Carla, adelante. Impresionantes y muy lindas también. Muchas gracias, Ignacio. Nos vemos. Un buen día. De nada, nos vemos. Chao. Chao. Vamos a algo preocupante. Nuevamente, un hogar de ancianos es escenario de un brote de coronavirus. Al menos 12 casos han sido reportados en un recinto de cuidado ubicado en la comuna de Ñuñoa. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar más detalles. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, Carla. Nosotros estamos en este punto, el Eser Pará, donde se encuentra ubicada esta residencia iberoamericana, donde en las últimas horas se dio a conocer el brote de personas que tienen el coronavirus. Lamentablemente, hasta el minuto ya se ha confirmado que 12 abuelos o 2 adultos mayores se encuentran contagiados con el virus e incluso uno de ellos tuvo que ser trasladado el pasado 6 de mayo hasta una unidad de urgencia en un recinto hospitalario, pero fue regresado y aislado al interior de este mismo recinto. ¿Cómo comienza esta situación? Fundamentalmente el 28 de abril, cuando una trabajadora, una manipuladora de alimentos, llamó a estas dependencias para poder comentar que no se sentía bien y por lo mismo que sentía algunos síntomas relacionados con el coronavirus, al igual que su hija, la cual es funcionaria de la salud pública. Ambas se realizaron el examen PCR, el cual arrojó resultado positivo e inmediatamente comenzaron a hacer test a los adultos mayores, los cuales el 6 de mayo sintieron algunos síntomas. Hay 12 personas que se encuentran confirmadas, 8 casos que están pendientes todavía y 13 que no han sido concluyentes de los 26 residentes de este hogar iberoamericano que está ubicado en calle El Eser Pará. De todas maneras, es uno solamente, uno. El más grave, el que fue trasladado a urgencia y que está aislado, que no tendría contacto con ninguna de las otras personas, que trata con el resto de los adultos mayores, según lo que se ha comentado. La mayoría, los síntomas que tuvieron fueron fiebre, de manera leve, de todas maneras, pero superando los 37,8 grados, y por eso que encendió las alarmas esta situación en la residencia iberoamericana. Durante las últimas horas no ha llegado ningún organismo de salud para poder fiscalizar esta situación, para poder chequear. De todas maneras, trabajadores han llegado durante esta mañana con las diferentes medidas de seguridad necesarias. No habría ninguna persona en riesgo vital según los antecedentes, pero de todas maneras causa preocupación porque nuevamente un hogar de ancianos, y además de eso es que son el foco obviamente los grupos de riesgo en esta pandemia del coronavirus. Carla. Las personas más vulnerables a esta enfermedad, por eso preocupa tanto. Nos vamos a quedar monitoreando esta situación. Muchas gracias, Fabián. Nos vemos. Perfecto, nos vemos. Bien, y vamos a otra noticia también preocupante. Una técnico paramédico de 40 años del Hospital Van Buren murió a causa del coronavirus. La funcionaria se contagió cuidando a sus padres, que también contrajeron esta enfermedad. Vamos con Gabriel Huber, que nos va a contar más de este caso. Hola, Gabriel. Hola, muy buenos días. Y durante la jornada de ayer, sus compañeros, sus colegas, sus amigos del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso le realizaron una emotiva despedida, un adiós en los pasillos, en los exteriores, en las afueras de este centro hospitalario, en el cual Karen Figueroa Rodríguez, de 40 años, se desempeñó durante 15 años como técnico paramédico de un área de este hospital, mismo lugar donde lamentablemente falleció y fue retirado su cuerpo, acompañado con estos aplausos, las sirenas de las ambulancias, un homenaje que realizó la comunidad porteña y la comunidad del mismo hospital a esta funcionaria que murió a causa del coronavirus. Ella, una vez que se enteró que sus padres estaban contagiados con coronavirus, se dedicó exclusivamente al cuidado de estos, de ambos, de sus padres, su padre y su madre. Finalmente ahí contrajo esta enfermedad, este virus, y desde el día 19 de abril permaneció internada al interior de este mismo centro hospitalario con apoyo de ventilación mecánica.
Lamentablemente, durante la madrugada de ayer falleció, y así lo comunicó el mismo director del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y justamente este homenaje que ya vemos en imágenes a esta funcionaria, esta trabajadora, parte de la primera línea, funcionaria de la salud, la tercera a nivel nacional que perdió la vida justamente en este combate, en esta lucha. Los invito a que revisemos las declaraciones. Era una persona muy alegre, entusiasta, compañera de verdad en los momentos difíciles. Ella estaba ahí, salíamos a nuestra marcha con un reajuste digno. Hoy día despedirla y dejando solo tres hijos que hoy día abandona una madre. Ayer celebramos todas las mamás, el Día de la Mamá, y hoy día despedimos una gran mujer que es madre. Ella era una mujer que era alegre, con los médicos se reía, le hacía broma, entonces mantenía el ambiente estupendo dentro de traumatología de adultos, que se ven pacientes principalmente de la tercera edad, contagiados debido a las operaciones de cadera, pero ella siempre le daba un ánimo para seguir adelante. Karen se entregó por entero a la atención de sus padres contagiados por el COVID-19 y lamentablemente también ella se vio afectada por esta enfermedad. Ella nunca dudó de entregarse por entero al cuidado de su familia. Estos se ven recompensados de manera póstuma, con la variable evolución que ellos han tenido en los últimos días. Ingresó a nuestro hospital el 19 de abril, evolucionando con una insuficiencia respiratoria aguda grave por una neumonía COVID positivo. Posteriormente un shock mixto asociado a una insuficiencia renal aguda. Lamentablemente, y pese al esfuerzo total de nuestros equipos de profesionales y técnicos, quienes realizaron su monitorización y tratamiento en nuestra unidad de paciente intensivo con ventilación mecánica invasiva y uso de drogas vasoactivas junto a diversas terapias farmacológicas según protocolo, Karen falleció hoy a las 5:45 am. Las palabras de sus compañeros presentes en este homenaje y la confirmación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso una vez que esta mujer falleció la madrugada del día lunes. Posteriormente, a eso de las 11 de la mañana, fue despedida con estos aplausos, el sonido de las sirenas. La comunidad porteña, justamente que en los alrededores del Hospital de Valparaíso, le rindió este homenaje a esta mujer de 40 años que lamentablemente falleció, dedicada justamente al cuidado de sus padres, el legado póstumo, la recuperación satisfactoria de ambos padres, una mujer que deja, por cierto, 3 hijos. Todas nuestras condolencias a esa familia y a todos quienes están combatiendo esta enfermedad, Carla. Sí, nos sumamos a esas condolencias. Muy triste realmente esta historia, y esto da cuenta de aquellos que están exponiendo su vida contra el coronavirus. Muchas gracias, Gabriel, que tengas un buen día. Bien, ya son casi las 8:30, nos vamos a ir revisando lo que pasa también en las calles. Recuerden, hay 4 comunas que van a extender su cuarentena desde esta noche: Quilicura, Cerrillos, Recoleta, Santiago y también en el norte de nuestro país, Antofagasta y Mejillones. Sigue las noticias en Canal 24 Horas y sigue también toda la información en el Buenos Días a Todos a través de TVN. Que tengan una buena jornada.